¿cree usted que los graves errores de seguridad en torno a Carrero Blanco tuvieran que ver con el hecho de que o sea, el Ministerio de la Gobernación de aquel momento pensaba que ya realmente ETA había sido como algo aislado con Pardines y que No, en no, ese momento... ETA había vuelto con fuerza. Quiero decir, que el problema es que ETA empieza a actuar a finales del 71 otra vez. Empieza a actuar con el secuestro de Zabala, en principio. Pero después inmediatamente se lanzan a una política de secuestro y extorsiones. Yo tengo una teoría acerca del origen de esta nueva ETA. Creo que se forma, efectivamente, las raíces están antes del 71, ya están en el 69 y tienen mucho que ver con la crisis del carlismo en el País Vasco. Entonces, yo dentro de ETA, y es una cosa conocida, lo he contado yo y lo ha contado bastante más gente, con Teo Uriarte y con Andoni Pérez de Ayala, que eran otros dos militantes históricos de ETA de esa época que viven actualmente. Uno es catedrático de la UPV y Teo Uriarte, bueno, pues es periodista y está implicado desde hace mucho tiempo en la Fundación por la Libertad y esto. Teníamos la función de mantener los contactos o las relaciones con los carlistas, sobre todo con los carluguistas. Los carluguistas eran muy antifranquistas en esos momentos, al contrario de lo que eran los carlistas más tradicionales y, por supuesto, los estorilos, ¿no? En principio, Carlos Hugo quiere montar una especie de partido de izquierdas, etcétera, etcétera, y acaban montando esa cosa que se llama el ECA, Euskal Carlisten Alderdia y demás. Entonces, pero esto empiezan a desarrollar este tipo de actitudes ya los carlistas y sobre todo los carlistas jóvenes a finales del 68, cuando Franco, cuando el régimen expulsa a los niños Borbón-Parma después de un mitin de Carlos Hugo de Borbón en el monasterio Valvanera, en La Rioja, en diciembre. Entonces la reacción, sobre todo los carlistas jóvenes, los más carluguistas, esto no puede ser, y queremos, se dirigen a nosotros, decimos, queremos que nos ayudéis a montar un grupo armado. Se monta el grupo armado, nosotros lo que no teníamos era ni armas ni caseríos para meter a la gente. Bueno, vamos a ver, un do-ut-des, nosotros vamos a pactar algo con ellos. En realidad no salió. Ellos se apresuraron, asaltaron, digamos, con todos los liberados que tenían, un repetidor de televisión el 30 de diciembre del 70 en Berberana, en Burgos, les pillan a todos y se acabaron la experiencia esa de los grupos de acción carlista y demás, que no iba a ninguna parte. Buena parte de esta gente después pasa a ETA, y pasa a ETA político-militar, los carlistas. Y los carlistas son los que a comienzos de los años 70 dan la base realmente a la nueva ETA reconstruida. O sea, en los 60 nosotros nos pegábamos en los pueblos de Guipúzcoa, los 4 etarras que habíamos y demás, nos pegábamos con los jóvenes carlistas que todavía eran muy franquistas. O sea, no habían pasado, digamos, al bando de Carlos Hugo. Yo me acuerdo de bofetadas en las fiestas de Urrestilla, etcétera, estas cosas, cuando salían bueno, eran ya más nacionalistas que cualquiera de nosotros a comienzos de los 70. Pero sobre todo, ahí hay un caso, que es un procurador en Cortes carlista que se pone en relación con un viejo amigo suyo de la infancia que es Juan José Chávez, que era uno de los pocos petarras residuales que seguía, es el que lleva a cabo el secuestro del cónsul Bale en diciembre del 70. Yo creo que en ese momento, es decir, cuando este sujeto, este carlista del Orrio, se pone en contacto, digamos, con su amigo Chávez, deciden crear el mecanismo del impuesto revolucionario. Porque de hecho son los dos los que lo controlan. El carlista como mediador, el otro como extorsionista directo en los años siguientes, ¿no? Entonces cambia totalmente el paisaje. O sea, quiero decir, yo en la ETA de los 70 no reconozco a la de los 60, a pesar de que gente que de la ETA de los 60 se pasa después a la ETA de los 70. El propio Mario Naindía tiene un momento de vacilación, estaban en la cárcel, se pasan los 3 que estaban en Cáceres, condenados a muerte del Consejo de Reus, se pasan a ETA y salen rápidamente después en cuanto lo suelta. Yo me acuerdo, hablando de Tarancón, en el año 82,
el cura Martín Patiño, que era el secretario de Trancón y el director de la Fundación Trancón, convoca, digamos, a todos los partidos políticos democráticos. Era la Fundación Encuentro. La Fundación Encuentro en Collado Villalba. Incluso va el obispo Setién en esa ocasión a la reunión para ver si estábamos de acuerdo en algo que pudiese desbloquear la situación y convencer al PNV de que se apartase de esa. Bueno, fue un desastre. Pero estaba Rodolfo Martín Villa, entre otros. Y la primera noche pues nos sentamos a cenar. Yo creo que estaba el sindicalista Zubiaur, el de Uso, que se había pasado UGT. Estaba Eugenio Ibarzábal, que era el portavoz en esos momentos del PNV. Estaba Martín Villa, estábamos Mariona Indía y yo, por Euskadi Esquerra, que éramos así. Y entonces Mario, para una cosa distendida, le dijo a Rodolfo: yo no sé por qué nos teníais todavía en la cárcel a nosotros a finales del 77, cuando nosotros ya éramos unos adocenados socialdemócratas, los del Consejo de Guerra de Burgos. Y entonces se quedó mirando a ese Martín Villa y le dijo: ¿vosotros, adocenados socialdemócratas? ¿Qué jeta tienes, tío? ¿No? Entonces se rompió el hielo, ¿no? Y desde ese momento, pues ¿no? Maravilloso, la transición ha funcionado. Son 5 años desde el 76, pero bueno, ya podemos hablar, y podemos hablar como amigos. Estas cosas. Bueno, esto es lo más parecido a una nación que yo he conocido en la vida. O sea, quiero decir, cuando los representantes de las fuerzas políticas mayoritarias estábamos de acuerdo en vivir juntos, en todos los agravios anteriores, meterlos debajo de la alfombra y a tirar para adelante. El olvido de actual es muy distinto. Entonces, la pregunta que hago es: ¿cómo se explican los graves fallos de seguridad en torno al Carrero Blanco de todo el año 73? No me mires a mí, porque yo estaba en la mili en régimen de castigo en esos momentos. O sea, no te puedo decir exactamente. Seguro que Martín Villa le ha contado alguna cosa. No, Martín Villa no me ha contado nada, porque además él no estaba en ese momento. Sí. Él estaba en los sindicatos. Fue visto la gobernación, pero vamos. Sí, pero tenían mucha confianza, iban muy relajados. ¿Quiénes? Todos los ministros. Ah, bueno, no, yo no lo sé. Yo los que he conocido, pues mi amigo más cercano y tal, Regino García Badell, que fue jefe de gabinete de Esperanza Aguirre durante mucho tiempo y que, bueno, ha sido amigo mío desde juventud, y era el sobrino de Arias Navarro, que ejercía como hijo de Arias Navarro, porque Arias Navarro no tenía descendencia y él vivió con el tío Carlos toda la vida, ¿no? Y yo creo que Carlos Arias Navarro era políticamente, digamos, de una ineficacia absoluta y además desastres sin paliativos. Desastres sin paliativos, es decir, no podía pensar en dos niveles, ¿no? Yo creo que y eso se nota en sus actitudes españoles, Franco ha muerto y estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que es el único que no lloraba lágrimas de cocodrilo. Yo, de la muerte de Franco, creo que el único que soltó lágrimas sinceras en televisión fue Carlos Arias Navarro, porque era incapaz de maniobrar políticamente en ningún sentido. No, si se ve esos años de gobierno que no se sabía lo que pensaba. Por tanto, digamos, el elemento conspirativo y esto, no, es decir, es que estaban muy confiados. Vamos a ver, mi experiencia con los carlistas. O sea, el hecho de que pensaran que nosotros, que éramos 4 gatos, estudiantes de bachiller todavía algunos, y los que no de ciencias económicas, les íbamos a poder aportar. ¿Qué querían de nosotros? Querían asesoramiento militar, pero era una cosa enloquecida. Y nosotros diciendo, pero ¿qué ha pasado con estos? Que eran, digamos, los aguerridos requetés y tal. Pues ha pasado que ha habido 40 años que han estado en poder, se han confiado y se han reblandecido. Y la invocación a las glorias pasadas, pues en el presente no tiene nada que hacer. Y la prueba es que el carlismo se disuelve inmediatamente, ¿no? Hay algunos carlistas, acaba de publicarse una biografía estupenda de Juan José Echevarría Pérez Agua, de Juan María Araluce Villar, diputado general de Guipúzcoa, asesinado por ETA el año 76, antiguo requeté, vizcaíno, del tercio de Isabel la Católica, que acabó con García Morato, digamos, en la escuadrilla de aviación, notario de Tolosa. Carlista pero estorilo, es decir, carlistas de los que se habían pasado a don Juan después de la guerra, los que siguieron al conde de Rodezno y tal. ETA mató estorilos en el País Vasco y mató tradicionalistas netos. No mató ni un solo carlubista, ni un solo carlubista. Los carlubistas estaban
digamos, a partir un piñón con ETA, desde nuestra época. Cuando nosotros nos hicimos ya marxistas, leninistas, trotskistas, lo que fuera, y nos olvidaron. Ellos se fueron inmediatamente, digamos, con los carluvistas, bueno, pues con el Partido Comunista, con lo que fuera, pero nosotros ya éramos un cero a la izquierda, lo que habíamos sido siempre, por otra parte. Es decir, pero nosotros estamos absolutamente encantados, diciendo, estos están dispuestos a darnos, es decir, a todos los rifles que están pasando desde Mendigorra y tal, nada, ni en absoluto, o sea, y no, estaban bastante más locos que nosotros. Pacho Unzueta contaba, Pacho Unzueta fue mi jefe dentro de ETA Sexta, acabó de jefe de opinión del País, como sabéis muchos y tal, ¿no? Y escribiendo sobre eso, todos tenemos ese tipo, todos tenemos algunos defectillos. A mí el pelotón sabino que lo desarrollo, no sé estas cosas. Sí, pero Pacho contaba que dice, en nuestra época, cuando éramos estudiantes, ya sabíamos, teníamos una conciencia bastante clara de nuestra miseria. Es decir, éramos todos estudiantes de Escolapios, algunos del Opus, otros de los jesuitas y tal, pero gente estudiantes de clase media de Bilbao. Nos consolábamos diciendo, pero algún día vendrá esa gente de los caseríos y entrará. Cuando llegaron, macho, aquello fue horroroso. O sea, es decir, yo no he tenido una sensación de catástrofe más grande que cuando empezaron a llegar los caseríos. Chicos que habían sido carlistas o de familia carlista que habían dispuestos a asesinar, porque lo primero que habían perdido era la religión, la contención. Sus padres estaban horrorizados. A mí el viejo Gaitán de Ayala en Marquina me contaba, pero yo hablo con esta gente que estuvo conmigo en el tercio de Nuestra Señora de Begoña, donde yo era su oficial, y que están horrorizados con lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Con sus hijos y con sus nietos, ¿no? Sí, pues el carlismo se derrumba y se convierte en la nueva ETA, en la base de la nueva ETA. Pues chicos, son las 12 menos cuarto. Una última pregunta. O ponte a los señores del Gijón, que hoy lo cerramos. ¿Qué poder tiene el idioma, la lengua, el vínculo de comunicación? ¿Qué poder tiene de identificación de pueblo? No, mucha menos de la que tiene el catalán, por ejemplo, y mucho menos de la que tiene... Fíjate, también. Sí, pero vamos a ver, en el caso del País Vasco hay una cosa que es curiosa, ¿no? En estos momentos. El porcentaje de vascos que utilizan el euskera, digamos, nunca ha pasado de un cuarto de la población del país. Lo utilizan habitualmente. En estos momentos el porcentaje sigue siendo el mismo que lo que era, digamos, antes, durante el franquismo. ¿Qué pasa? Digamos que es una lengua que se aprende en las escuelas, que se aprende en los institutos, en las icastolas, etc., pero que la gente no la usa. Pero aunque no la usen, saben que es el símbolo, aunque nada más sea como símbolo ¿Y por qué no el Athletic de Bilbao? de identidad. ¿No funciona más el Athletic de Bilbao como símbolo de identidad en estos momentos? Bueno, también, sí. Que el euskera? Se agarran a cualquier cosa que pueda... Porque en el fondo sospechan que realmente la nación vasca pues no existe. Y que es un argumento retórico para reclamar privilegios. No existía en el antiguo régimen. Y los vascos o los vizcaínos eran una comunidad privilegiada. Lo importante, yo creo, es que se valora, hay que seguir siendo una comunidad privilegiada. Por eso, digamos, íntimamente yo creo que se ríen de los independentistas catalanes. Estos no saben, digamos, nosotros tenemos una experiencia, deben decirse los nacionalistas a sí mismos, una experiencia ya centenaria de que esto de la independencia no interesa. Interesa otra cosa, digamos, interesa extorsionar, chantajear en el peor de los casos y si no, llegar a acuerdos para que nos dejen arreglarnos por nuestra cuenta, que no metan sus narices aquí en absoluto y sobre todo que nos paguen las autopistas. Y las pensiones, como decía, no, el asunto. Hombre, yo, cuando algunos de mis hermanos, yo tengo un par de hermanos del PNV, me llaman y dicen, ¿cómo estás en Madrid? Digo, estupendamente. Estoy aquí intentando que os dé la independencia cuanto antes. Dice, no, pero aquí hay mucha gente que no quiere ser independiente. Yo, pero vosotros sí, pedazo cabrones, vosotros desde pequeñitos me habéis estado dando la tabarra con esto. Queréis ser independiente. Ahora resulta que no. O sea, bueno, eso es lo paradójico, ¿no? Cuando estuviste en el Cervantes, sí, contabas en Nuevo México que había unas comunidades indígenas que no se podían entender. Eso sí, eso nos mandaron
los americanos, el comisionado de el alto comisionado para las Naciones Indias de Reagan, que era un irlandés, hijo de padre irlandés y de madre Hopi, de madre de una india Hopi, nos vinieron estuvimos con ellos en el Teatro Real, comiendo con los representantes, porque son 5 etnias distintas en Nuevo México, que en total son como 35.000 personas. De esas 5 etnias hablan todos lenguas diferentes, lenguas indígenas que no tienen nada que ver entre sí, curiosamente, o sea, son unas lenguas aisladas, y la única lengua que han tenido en común históricamente es el español de los misioneros franciscanos en Nuevo México. Entonces nos vinieron para que les enseñásemos, les ayudáramos a enseñar el español en las escuelas de las reservas, allí en Taos y tal. Y dijimos, muy bien. En mi mesa estábamos Gonzalo Anes, entonces presidente de la Real Academia de la Historia, y yo con algunos altos funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces con nosotros estaba el representante de los indios Hopi, que era un tipo muy triste, que venía con un terno elegantísimo ahí y que no abrió la boca en toda la comida, pero cuando llegó al final, en un perfecto español, se sacó una bolsa de aquí del bolsillo, tenía una bolsita de cuero, y dijo: bueno, yo soy un Hopi, quedamos en estos momentos solamente 3.000 miembros, están desapareciendo pronto. Entonces, cuando muere un guerrero, se referían a los Hopi, de los miembros de su comunidad, cuando muere un guerrero lo incineramos. Mezclamos las cenizas con nixtamal, con maíz, y las llevamos por el mundo. Entonces, en una reunión de amigos como nosotros, fue dejando un montón de cenizas encima de la servilleta de todos, y diciendo: les pedimos a nuestros amigos que coman la ceniza del guerrero muerto, digamos, para que lleven un guerrero dentro de su corazón. Entonces Gonzalo escogió la servilleta y todos los demás se quedaron helados, y yo cogí por España, leche. O sea, que lleva un guerrero Hopi dentro. Claro. Esto que se está dando tanto ahora cuando hablamos de estas lenguas, la lengua, pues el personaje que es monolingüe, que dice que tú con un inglés o con un español puedes vivir, pero no, con una lengua, pero con un catalán o un vasco, gitano necesitan otra lengua para, por supuesto, bilingües. Está claro. Los catalanes creen que ellos pueden convertirla en una lengua internacional. Los vascos no se hacen esa idea. Siempre hay algún caso raro de gente que aprende, un chino que aprende euskera, un coreano que aprende euskera, pero yo también sé lenguas raras, aparte del hebreo y el euskera y tal. Hablo serbocroata incluso, que es la lengua de mi mujer. Y confianza, ¿no? Estas cosas, sí, pero bueno. Pues chicos, muy bien. Yo creo que ha sido un placer tener aquí a nuestro amigo John. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.